Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar, Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ha hecho unas declaraciones durante sus vacaciones en España que han emocionado profundamente a sus fans. Durante su estancia en la costa de Marbella, Kerem fue visto disfrutando de las playas, paseando por el casco antiguo y, por supuesto, interactuando con los medios y sus seguidores. El actor, conocido por su carisma y sonrisa irresistible, no dudó en saludar a cada persona que se le acercaba. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue una entrevista improvisada que concedió frente a un pequeño grupo de fans y reporteros locales. Este lugar me ha robado el corazón. La gente, la cultura, la calidez, me siento como en casa, declaró Kerem con una sonrisa que arrancó aplausos inmediatos. A su lado, una fan no pudo contener las lágrimas y le dijo, Kerem, tu presencia aquí es un sueño hecho realidad, a lo que él respondió tomando su mano, gracias, de verdad, por hacerme sentir tan querido. La noticia se esparció como la espuma por redes sociales, con miles de comentarios celebrando sus palabras y compartiendo videos del momento. Algunas revistas españolas incluso titularon la nota como Kerem Bürsin confiesa su amor por España. El actor, que ya había visitado el país anteriormente, esta vez mostró un apego emocional más profundo, algo que no pasó desapercibido para sus seguidoras. Fuentes cercanas a Kerem afirmaron que su estancia no fue solo por placer, sino también para mantener reuniones con productores españoles. Aunque él no confirmó ningún proyecto, sí dejó entrever algo intrigante, me encantaría trabajar aquí, hay tanto talento y tanta pasión en la industria española que sería un honor ser parte de ella. Estas palabras despertaron rumores de una posible participación en una serie o película local. Mientras paseaba por el mercado de San Miguel en Madrid, varias personas le pidieron fotos y él, sin prisa, se detuvo para atender a cada una. Lo que más me gusta es poder mirar a los ojos de la gente y sentir su energía, dijo mientras sonreía a una niña que le regaló una pulsera hecha a mano. La voy a llevar conmigo siempre, prometió. Su cercanía y humildad contrastan con la imagen distante que muchas veces se tiene de las celebridades. Las redes se llenaron de mensajes como, Kerem no es solo guapo, es un ser humano increíble o ojalá todos los famosos fueran así. La prensa local destacó que, incluso en los restaurantes más concurridos, se tomaba el tiempo de agradecer al personal y conversar con los camareros. El punto culminante de su visita fue un evento benéfico en Barcelona, donde apareció de sorpresa para apoyar una causa social. Al subir al escenario, dijo, vine como turista, pero me voy como alguien que quiere regresar siempre. España me ha dado más de lo que imaginaba. El público respondió con una ovación de pie. La mañana siguiente a su aparición en el evento benéfico, Kerem fue visto caminando por el paseo marítimo de Sitges, acompañado de un pequeño grupo de amigos y colaboradores. Vestía de forma sencilla, con una camiseta blanca y gafas de sol, pero su presencia no pasó desapercibida. Varias personas se acercaron para saludarlo, y él, fiel a su estilo cercano, se detuvo para conversar con cada una. Entre risas, comentó a un periodista que lo reconoció. Creo que España y yo tenemos una historia que apenas está empezando. Siento que aquí puedo respirar de otra manera. En redes sociales, la etiqueta almohadilla Kerem en España seguía siendo tendencia. Los fans compartían no solo fotos y videos, sino también relatos sobre cómo lo habían visto en lugares inesperados, desde una pequeña cafetería en Granada hasta una galería de arte en Valencia. Algunos testimonios describían que Kerem pedía recomendaciones a la gente local, interesado en conocer rincones fuera del circuito turístico habitual. Su interés por la cultura española también se hizo evidente cuando publicó en Instagram una serie de historias probando tapas,
practicando algunas frases en castellano y hasta intentando un par de pasos de flamenco. No sé si bailo bien, pero me divierto, escribió en tono humorístico. Ese video se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de reproducciones. Un momento que generó gran ternura entre sus seguidores fue cuando visitó una escuela de teatro en Sevilla. Allí conversó con jóvenes actores, respondiendo preguntas sobre su carrera y dando consejos sobre perseverancia y disciplina. El talento es importante, pero la constancia es lo que te mantiene en el camino, dijo, arrancando aplausos y miradas de admiración. Al final, posó con el grupo y prometió regresar para ver sus obras. Mientras tanto, en los medios de comunicación, varios analistas del espectáculo comenzaban a especular sobre el impacto que tendría la posible incursión de Kerem en una producción española. Algunos productores reconocieron, de forma anónima, que ya habían pensado en él para papeles que requerían un perfil internacional, carismático y con capacidad de conectar con el público latinoamericano y europeo. Su agenda durante la estancia se mantuvo intensa, pero siempre con espacio para momentos personales. Se le vio en el Parque del Retiro, sentado junto a un árbol leyendo un libro, aparentemente sin percatarse de que varios curiosos lo observaban desde lejos. Más tarde, al ser preguntado sobre qué estaba leyendo, sonrió y respondió, «Es una novela española que me recomendaron. Me gusta entender el alma de un lugar a través de sus historias». El penúltimo día de su viaje, Kerem sorprendió a todos al asistir, sin previo aviso, a un ensayo de una compañía de danza contemporánea en Madrid. Allí, no solo observó, sino que también participó en una breve improvisación escénica. El arte no tiene fronteras. Me encanta aprender de nuevas disciplinas, declaró al terminar. Los bailarines lo despidieron con abrazos y bromas, como si fuera uno más del grupo. En su última noche en España, organizó una cena íntima con amigos y algunos de los nuevos contactos que había hecho durante el viaje. Según testigos, brindó con las palabras, «Este no es un adiós, sino un hasta pronto». Esa frase encendió nuevamente las esperanzas de sus seguidores de que pronto haya noticias sobre un proyecto en territorio español. Al día siguiente, en el aeropuerto, mientras se despedía de quienes lo habían acompañado, dedicó un último gesto a los fans que lo esperaban. Se quitó la pulsera artesanal que le regaló aquella niña en el mercado y la mostró a las cámaras, como recordando que ese pequeño detalle simbolizaba toda la calidez que había sentido. «Esto viaja conmigo, igual que España viaja en mi corazón», dijo antes de embarcar. En conclusión, la visita de Kerem Bürsin no fue solo un viaje turístico, sino una experiencia que dejó huella tanto en él como en quienes tuvieron la suerte de encontrarse con él. Más allá de su fama y atractivo, lo que destacó fue su capacidad para conectar de manera genuina con la gente, apreciar la cultura y dejar abiertas las puertas para futuras historias compartidas entre Turquía y España. Y hasta aquí esta noticia que nos ha robado el corazón tanto como Kerem se ha dejado conquistar por España. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigas para que todas puedan disfrutar de esta historia tan especial.